Egunon Guztioi. Yo creo que estamos todos y todas presentes en la comisión, bien a través de los titulares o de los suplentes. Así que... Bueno, está la traductora, sí, puede cerrar la puerta. Vamos a dar comienzo, si os parece, a la comisión, que tiene carácter extraordinario, y se trata de hacer la presentación del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2024. Le voy a pasar la palabra sin más dilación a la jefa de la oficina presupuestaria, Cristina. Egunon. Egunon. Presentamos el proyecto de presupuesto para 2024, el presupuesto general del Ayuntamiento de Irún. Con la ayuda de la presentación, haré un resumen del proyecto de presupuesto, las cifras, los datos más importantes. A partir de hoy se abre el plazo de presentación de enmiendas de 20 días que finalizará en diciembre, el 13 de diciembre. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento, el presupuesto agrupado del Ayuntamiento de Irún con las entidades dependientes, Bidasoa Activa, Sociedad Recinto Ferial del Bidasoa, Irumbi, Blaya y Consorcio, asciende a un total de 102.252.000 euros. El presupuesto de todas estas entidades suman un total de 8.071.000 euros. El Ayuntamiento de Irún financia hasta un 63% de su presupuesto. El presupuesto de Bidasoa Activa es el más alto de las entidades dependientes, con 4.157.000, de los cuales el Ayuntamiento financia un 56%. La actividad de Bidasoa Activa es financiada en 80% por Irún y 20% por Hondarribía. El presupuesto de la Sociedad Recinto Ferial del Bidasoa asciende a 733.000 euros. El Ayuntamiento financia el 77% del presupuesto. Irumbi, el presupuesto son 2.416.000 euros y el Ayuntamiento financia un 83% a través de transferencias corrientes y de capital por la parte de los proyectos urbanísticos que lleva a cabo. Blaya tiene un presupuesto de 366.000 euros. El Ayuntamiento no aporta nada, se autofinancia con sus ingresos propios. Y, por último, el Consorcio tiene un presupuesto de 397.000 euros, de los cuales son financiados una pequeña parte por unas subvenciones directas que reciben, el 50% de las aportaciones Irún y 25 y 25 en Daya y Hondarribía. En este gráfico se representa la evolución del presupuesto inicial desde los años 2015 hasta el 2024 y la evolución del Fondo de Financiación Municipal en los mismos años. En las barras verticales rojas se representa el presupuesto inicial, que vemos que hemos pasado de los 66,5 millones en el 2015 a los 99,3 en el 2024. Esto supone un incremento de casi 50%. Respecto al Fondo de Financiación Municipal, ha seguido la misma trayectoria y hemos pasado de 36,7 millones que recibimos en el 2015, la asignación definitiva, a 55 millones de euros, que es la asignación que nos ha dado la previsión del fondo, dato que nos dio el Consejo Vasco de Finanzas el pasado octubre. Esto es una previsión. Como sabéis, una vez finalizado 2024 se liquide el presupuesto, nos informan del dato definitivo, que puede ser positivo o negativo, devolver o a ingresar. Los dos datos, presupuesto inicial y fondo de financiación, han incrementado prácticamente los mismos porcentajes y el fondo de financiación municipal siempre ha supuesto en torno al 55-60% de financiación de nuestro presupuesto. De 99 millones, 55 millones son financiados por el fondo. O sea, directamente relacionado está la financiación que recibimos del Fondo de Financiación Municipal.
Respecto al presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Irún, en la tabla se indica el presupuesto del año 2024 desglosado por capítulos. Se añade el presupuesto 2023 para comparar y ver de dónde vienen las variaciones. En las columnas de la derecha se indica la diferencia entre ambos presupuestos y el porcentaje que supone este incremento respecto al presupuesto 2023. El presupuesto 2024 del Ayuntamiento de Irún son 99.292.000 euros. Incrementa en 8.997.000 respecto al presupuesto 2023, que ascendió a 90.295.000 euros. Incrementa un 9,96%. Estos 99.292.000 se distribuyen casi un 90% en operaciones corrientes y en operaciones de capital un 10%. Además, casi el 60% se destina a transferencias corrientes, de los cuales el Fondo de Financiación Municipal, como he dicho, son casi 55 millones de euros. 55% de este presupuesto viene del Fondo de Financiación Municipal. El 20% viene de impuestos directos, donde se presupuestan impuesto de bienes inmuebles, impuesto de vehículos, plusvalía y actividades económicas. Incrementa, como he dicho, 8.997.000 euros. La explicación de dónde viene este incremento viene del Fondo de Financiación Municipal, principalmente. El fondo incrementa en 3,3 millones de euros. El Consejo Vasco de Finanzas, en el dato que nos dio en su reunión de octubre, nos dieron este dato. Es una asignación inicial provisional que luego, una vez liquidado en 2024, nos darán el dato definitivo. Además, el incremento viene por la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales, que conllevará mayor importe recaudado de impuestos directos y tasas, casi 1 millón de euros, también hay una mejora en la previsión de ingresos en otros dos conceptos principalmente, y es en plusvalía. Lo que llevamos recaudado este año es mucho mayor a lo de los años anteriores, por lo que hemos actualizado también para el 2024. Y en el capítulo ingresos patrimoniales incorporamos este año en la previsión por lo que vamos a ingresar por intereses. Las altas tasas de interés que tenemos ahora mismo nos van a beneficiar. Los saldos que tenemos en nuestras cuentas ya empiezan a ser, estamos ya recibiendo interés por esos saldos, y a partir del 2024, con estos tipos de interés, prevemos más de 1 millón de euros por intereses. Es un dato que será para el 2024, pero porque ahora mismo estamos en unos altos tipos de interés, pero se prevé que estamos en máximos históricos, que irá disminuyendo. Por tanto, un ingreso para el 2024, pero no creemos que será para 25-26, que irá disminuyendo. Y otro componente importante del incremento del presupuesto de ingresos es que incorporamos varios proyectos de gasto que son financiados con fondos europeos y Gobierno vasco, que es un total de 5,5 millones. Se presupuestan en el presupuesto de gasto 8,7 millones de euros, que tienen financiación afecta de hasta 5,5, y son básicamente por los siguientes: las obras de recuperación de las termas, rehabilitación de la antigua aduana, de la convocatoria del año 2022 de la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible de transporte, rehabilitación del entorno Irugurutzeta, apoyo al comercio local, que financia Pospolo Guiñe, y otras actuaciones para apoyar el comercio local. Respecto al presupuesto de gastos, en estos 99 millones, casi el 80% se destina a operaciones corrientes
y a operaciones de capital el 20%. Un poco menos de un tercio del presupuesto se destina a gastos de personal y un poco más de un tercio se destina a gastos en bienes corrientes y servicios. Respecto a qué se destina este incremento de 8,997, ha afectado al gastos de personal en 1.240.000, incrementa 4,15%, y básicamente el incremento del capítulo de gasto de personal viene por el incremento de las retribuciones del 2%. Se aplica un incremento del 2% sobre las cuantías que tendremos a 31 de diciembre del 2023. Hay que tener en cuenta que ahora mismo el Consejo de Ministros y también ahora por resolución de alcaldía se incrementarán las retribuciones en un 0,5% que se aplicará en la nómina de noviembre. Y estos incrementos fueron aprobados en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, acuerdo que fue aprobado por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en noviembre del 2022. En este acuerdo marco se estipularon los incrementos de las retribuciones del personal para los años 2022, 2023 y 2024. Se establecían unos incrementos fijos y también unos variables en función de si se cumplían unas tasas en función del PIB y del IPC. Entonces, en gasto de personal se aplica ese incremento directo del 2%, en el que además se tiene que tener en cuenta que ahora en noviembre se van a incrementar el 0,5%, pero además en el presupuesto de crédito global hemos presupuestado 600.000 euros para el caso de si se cumplen esas condiciones, de que si se cumplen unas tasas del PIB y del IPC. Para el caso de que se incumplan esas tasas, se supone que incrementarían las retribuciones hasta un 1,5%, para lo que se dota a modo de provisión en el capítulo 5. Si se cumplieran estos porcentajes y se aprobara este incremento, se transferirían al capítulo 1. Concretamente, el 1,5% viene si el PIB alcanza un 2,1% a finales del 2023, incrementar las retribuciones con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2023. Y si el IPC armonizado en septiembre del 2024 alcanza un 8%, nos incrementarán las retribuciones un 0,5% adicional. Respecto al incremento de gasto corriente, incrementa 1.709.000 euros. En este incremento hay incrementos, pero también dentro de todas las aplicaciones que forman este capítulo también hay variaciones y tenemos parte financiado con fondos europeos. Concretamente, se presupuestan 650.000 euros en el área de impulso de Ciudad, Economía, Hacienda, que es financiado hasta en un 80% por fondos europeos en la convocatoria de ayudas al comercio local. Además, en este capítulo tenemos unas disminuciones en las aplicaciones presupuestarias vinculadas a electricidad, gas y combustible de 800.000 euros. Y por otra parte también hemos tenido un ahorro porque se ha finalizado el contrato de renting de 4 autobuses eléctricos. Estos son los ahorros: electricidad, gas y combustible y el renting, una disminución en sus aplicaciones presupuestarias, pero hay incrementos que vienen básicamente por la actualización de los tipos de licitación de contratos. Cuando vencen los contratos toca sacar nuevo contrato en los valores, en los precios de licitación. Cuando llega este momento incrementan. Concretamente para el 2024 se prevén incrementos en los siguientes contratos. En el servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales, 724.000. En el servicio de ayuda a domicilio, 440.000. En la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano, 319.000. En bienestar social, prestación de servicios de carácter socioeducativo para personas en situación de riesgo de exclusión y servicios psicoeducativos para familias con menores en situación de riesgo de desprotección, 158.000.
trabajos de mejoras y pequeñas actuaciones en vías públicas, 105.000. Vale. Y respecto a transferencias corrientes e inversiones, lo explico ahora. Respecto a transferencias corrientes, se presupuestan 12.446.000, disminuye respecto al presupuesto del año 2023 en 385.000. De los 12 millones de euros, 1.600.000 se destinan a subvenciones en convocatorias de concurrencia. Subvenciones nominativas, 1 millón de euros. Encargos de gestión con Bidasoa Activa e Irumbi se destinan vía transferencias corrientes 2.900.000. Transferencias a la Mancomunidad de Servicios Chingudi, Consorcio, Recinto Ferial y a los grupos municipales se destinan 5.600.000. El mayor componente es lo que se asigna a la Mancomunidad por 4.600.000. Ayudas de emergencia social, 1.039.000. Y ayudas especiales y ayudas de emergencia social que se financian con fondos municipales. Este año no presupuestamos cantidad en las ayudas de emergencia social que se financian con fondos municipales porque en años anteriores no hizo falta, fue suficiente con lo que nos destina el Gobierno vasco. Las variaciones principales son un bloque importante de subvenciones nominativas que teníamos a clubes deportivos por 254.000. En vez de ser subvenciones nominativas, a partir del 2024 esa misma cantidad se lleva a concurrencia para esa finalidad. En las subvenciones en concurrencia incrementa 41.000 por este incremento de 250.000 de las subvenciones que antes estaban en subvenciones nominativas, pero tenemos un ahorro. Principalmente hay varios incrementos y disminuciones de pequeña cantidad, pero la más importante es, hasta ahora teníamos una aplicación presupuestaria para los bonos de comercio de 200.000 euros, que ahora destinamos 60.000 para códigos de descuentos para Irún Market. De 200.000 hemos pasado a 60.000, supone un ahorro de 160.000. De los encargos de gestión disminuye porque la transferencia a Irumbi es 130.000 euros menor porque la empresa va a empezar a tener ingresos por los alquileres de los pisos en Alarde. En transferencias el incremento viene por la cantidad que asignamos a la mancomunidad. Y bueno, en AES municipales ya he dicho que no presupuestamos este año. Respecto a las inversiones, en la tabla aparecen las inversiones de más de 500.000 euros. Están ordenadas de mayor a menor en función del coste total. Son proyectos plurianuales en su mayoría. Y la ejecución de la obra se lleva a cabo en varios años y por orden de importancia, por importe, Belarza, el aparcamiento en Belarza son 7 millones de euros, en 2024 se destinan 1,5 millones, rehabilitación de la antigua aduana y polo de innovación comercial, el local en Pío XII se destinan 4,4 y 500.000 euros. Estas dos inversiones son financiadas al 100% por el Gobierno vasco. Obras vial de Arbes, 2.700.000 euros, a ejecutar en 2 años. Termas, recuperación de las termas en el Museo Romano Iaso, 3.300.000 euros que cuentan con financiación de fondos europeos, en una convocatoria en la que nos asignaron 2 millones de euros para esta inversión y otros ejes. Fabricación y suministro de 3 autobuses urbanos y sus sistemas de carga, 2.178.000. Proyectos también financiado por la convocatoria del año 2022 de implantación de zonas de bajas emisiones, que nos financiaron para los autobuses y otros proyectos que ya se presupuestan en años anteriores. Reurbanización calle Pospolo Guille también cuenta con fondos europeos, con financiación de fondos europeos, dentro de una convocatoria de apoyo al comercio local en la que financia tanto esto como otras actuaciones
que se han asignado a gasto corriente del área de impulso de economía y hacienda. Rehabilitación Irugurutzeta cuenta con financiación de fondos europeos por 2 millones, financian para varias actuaciones dentro del entorno de Irugurutzeta, de los cuales 1.500.000 son inversiones y el resto son otras actuaciones. Y por último, 583.000 para la recuperación de la calidad de las aguas subterráneas afectadas en el espacio de Palmera Montero. Además, en el capítulo de inversiones se incorporan las propuestas seleccionadas en los presupuestos participativos. Del casi 1,5 millones asignado este año, 387.000 se destinan a gasto corriente, 9.000 euros a transferencias corrientes y 1.095.000 a inversiones. De esta cantidad, 400.000 euros se destinan a Bidegorris, 325.000 a alumbrado público, incremento de medios tecnológicos en policía local, 270.000 y plantación de árboles o ampliación de zonas verdes, 100.000. Y como todos los años, en el presupuesto de inversión se incluyen obras, otras inversiones recurrentes o de mantenimiento necesarias para la adecuada prestación de los servicios, que son obras en centros escolares, campañas de aceras y asfaltado por 200.000, barreras arquitectónicas, equipamiento informático por 200.000, además de fondos bibliográficos y mobiliario. En esta gráfica se representa la evolución de la deuda viva desde los años 2014 hasta el 2027. Vamos disminuyendo año a año. De los 30,7 millones de euros del 2024 pasaremos al 2027 a 3,4 millones de euros. En los préstamos actualmente vigentes tenemos un bloque importante de préstamos que fueron los concertados entre los años 2002-2009 y tenemos uno adicional que se dispuso en el año 2022 de 4.900.000. Estos préstamos de aquellos años 2002-2009 van a llegar a su vencimiento. Unos finalizaron en el 2017, pero prácticamente todos van a ir venciendo a partir de este año, a partir del 2024. Otros finalizan el 25, 26 y 27. Todo este bloque de préstamos de aquellos años terminarán de amortizarse en el 2027 y nos quedaremos con el que se dispuso en el 2022 por 4.900.000. La evolución de la deuda tiene implicación directa en la carga financiera. La carga financiera ha ido disminuyendo conforme se han ido terminado de amortizar los préstamos. Hasta el año 2017 teníamos una carga financiera en torno a 4 millones de euros. Terminó de amortizarse unos préstamos en el 2017, disminuyó la carga financiera en el 2018. Desde el 18 hasta el 2023 hemos tenido entre 2,8 y 2,7 millones la carga financiera y nuevamente por esto que acabo de explicar, como vencen todos estos préstamos de aquellos años, la carga financiera va a ir disminuyendo si es que no se aumentan por lo que tenemos consignado en el presupuesto de ingresos este año o en el 2024, irán disminuyendo desde el 24 hasta el 27 hasta irá disminuyendo la carga financiera y nos quedaremos con 0,9. A partir del 2028 nos quedaremos con la carga financiera de los 4.900.000 que se dispusieron en el 2022, que son 400.000 euros, no llega a 400.000 euros. Y por último se indica la evolución del índice de ahorro bruto. El ahorro bruto es la diferencia entre ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento. Ingresos corrientes menos gastos de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes. Nos indica el margen
En términos absolutos, en euros, el margen que disponemos para destinar a inversiones y a la carga financiera. El índice de ahorro bruto es un índice en términos relativos, compara ese ahorro bruto respecto a los ingresos corrientes. Este índice ha ido disminuyendo en estos años, desde el 2013 al 2016, rondaba en torno al 20%, ha ido disminuyendo a tener un mínimo como consecuencia de la disminución de ingresos por el coronavirus en el 2021. A partir de entonces nos hemos ido recuperando y ahora ya en el 2024 hemos tenido, los ingresos corrientes han incrementado en mayor proporción a los gastos corrientes y esto ha supuesto una mejora de este ratio. Y por último, el expediente del presupuesto está en el gestor de expedientes, el expediente es el 2024 PPTO 1. Ahí encontraréis todos los documentos que integran el expediente, el presupuesto en Excel, los anexos de inversiones, transferencias corrientes de capital, los presupuestos de las empresas, el detalle de los ingresos y más documentación. A partir de hoy, entonces, se abre el plazo para la presentación de enmiendas, 20 días hábiles, que finalizará el 13 de diciembre. Y con esto termino la presentación. Si hay alguna duda. Sí, como otros años, os mandaremos en un PDF los documentos más importantes del expediente. Sí. Gracias, Cristina. ¿Alguna intervención más? Sí, Josu. Sí, has dicho que está en formato Excel, ¿no? Sí. Vale. Esto es un clásico, Josu. El formato Excel ya es un clásico ya de vuestro grupo, o sea que eso ya lo tenemos en cuenta ya. ¿Alguna otra intervención? Bueno, como Cristina ha hecho una explicación somera, porque son más de 100 millones de euros, esto es muy complejo, hay mucha información en ese documento. Tenemos tiempo, yo creo que hay bastante tiempo como para poderlo, primero que lo analicéis y segundo que podamos tener las reuniones que sean necesarias, tanto con el equipo técnico que está a vuestra disposición, como siempre ha sido, como conmigo mismo, como delegado de Hacienda. Os llamaré, en todo caso, para poder tener esas reuniones. Entiendo que lo que hace falta también es que ahora analicéis y estudiéis la propuesta que se hace desde el equipo gobierno y, como digo, posteriormente pues ya tendremos tiempo de hablarlo. Es un presupuesto expansivo, hay un aumento muy significativo del presupuesto y superamos esa barrera psicológica de los 100 millones de euros, o sea que ya nos dice algo, ¿no? Pero que es verdad que también es de una coyuntura también un tanto especial, un aumento no esperado de la recaudación del fondo foral, un aumento de los ingresos vía impuestos directos y también un fuerte apoyo de los fondos europeos, que nos han posibilitado también pues esa relación tan extensa de inversiones. Todo esto en los próximos años, pues como podéis imaginar, va a ir disminuyendo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo gestionamos dentro de este mandato político, pero cambios parece que pueden haber. Y yo creo que merecería la pena también que cuando accedáis al documento veáis también lo que son todas las propuestas de inversión, no solo para el año 24, sino las que están ya metidas e incorporadas hacia los próximos años, de tal manera que con las cifras que os hemos dado también de endeudamiento, veis la capacidad que tiene el ayuntamiento para en los próximos años seguir mejorando en cuanto a inversión, pero como veis, sobre todo la gran apuesta que hay es de refuerzo de los servicios y eso es gasto corriente. Entonces ese nivel de presión respecto del gasto corriente y de continuar con las inversiones es lo que nos va a generar pues más de un quebrado de cabeza en los próximos años y eso bueno deberemos de afrontarlo, ya habrá tiempo de hablarlo, deberemos de afrontarlo entre todos, ¿no? Bueno, ya habrá tiempo, como digo, para hablar del presupuesto. Mi idea es poderlo presentar a un pleno extraordinario
o ordinario, no lo sé, vamos, pero como normalmente suele ser extraordinario, a finales del mes de diciembre. De tal manera que finalizáramos el año con un presupuesto aprobado. Eso sería lo ideal para evitar ir luego a prórrogas de presupuestos y demás, que generan luego siempre una cierta incertidumbre en el funcionamiento ordinario de la Casa, ¿no? Y por mi parte en este apartado no hay nada más. Se os hace entrega del documento en el día de hoy y es una sesión extraordinaria. Vamos a hacer otra comisión antes de que finalice el mes, porque hay algún asunto que hay que elevar al pleno ordinario, es decir, que también en formato de comisión extraordinaria, no sé si tendríamos previsto hacerlo el próximo lunes, yo creo, a la hora ordinaria también, a las 9:30 de la mañana. Vamos a estar atentos un poco atentas a la convocatoria, pero en principio lo haríamos así. Y si no hay más cuestiones, pues daríamos por finalizada la comisión. Y espero que paséis un buen día. Ondo segui. Agur.